cirrosis hepática. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el carcinoma hepatocelular. ¿Sí se escucha? Sí. Bien. Bien, para comenzar, vamos a ver que este es un tumor primario maligno. Es, bueno, el sexto cáncer más frecuente en general y es el cuarto con mayor mortalidad. Vamos a ver que está presente entre un 80-90% y casi aproximadamente entre un tercio de todos los pacientes que presentan una enfermedad hepática crónica, como en este caso la cirrosis. La mayor incidencia se da entre pacientes con edad mayor a 70 años y tiene una supervivencia a los 5 años de un 18%. En cuanto a la epidemiología, bueno, es más frecuente en Asia, seguido de Europa, África y luego Latinoamérica, ¿no? Es más frecuente en el sexo masculino, ya que, bueno, según estudios, los pacientes con sexo masculino están más expuestos a lo que son enfermedades infecciosas como son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que son factores de riesgo para desarrollar lo que es el carcinoma hepatocelular. Otro factor de riesgo, como mencioné, que pacientes mayores de 70 años es la edad, ¿no? Otro factor de riesgo, además de la cirrosis y el consumo de alcohol. También se ha asociado a pacientes que consumen tabaco, son obesos, que presentan enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, pacientes que presentan o pertenecen al grupo sanguíneo B, también relacionado al hígado graso no alcohólico y enfermedades congénitas como deficiencia del alfa-1 antitripsina y también la porfiria y la hemocromatosis. También el APTUD nos menciona sobre factores protectores en pacientes para disminuir el desarrollo o que sean propensos a desarrollar el carcinoma hepatocelular, como por ejemplo factores modificables o prevenibles, ¿no? Como por ejemplo lo que son las vacunas contra la hepatitis B y la hepatitis C. Incluso si pacientes presentan esta infección, incluso con el tratamiento y la reducción de la carga viral pueden tener un buen pronóstico o reducir el desarrollo del hepatocarcinoma hepatocelular. También nos mencionan que el tratamiento de estas enfermedades metabólicas, como la obesidad, la diabetes mellitus, también tienen un buen pronóstico y ayudan en el porcentaje ayudan a reducir el porcentaje para presentar este carcinoma hepatocelular, ¿no? También el uso como mencioné, el tratamiento, ¿no? El uso para pacientes diabéticos, el uso de metformina o la actividad física o el uso de vitaminas antioxidantes como la vitamina E también ayudan a la reducción de la presentación de esta patología. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico por lo general los pacientes son asintomáticos, pero si los pacientes presentan síntomas es más seguro de que la enfermedad hepática de fondo esté en un estadio avanzado. El paciente puede presentar dolor, baja de peso, saciedad precoz e incluso una sensación de masa. Para el diagnóstico también, aparte de la clínica, se pueden ayudar de exámenes auxiliares como son las imágenes, ¿no? En especial lo que es la tomografía. En esta tomografía, por ejemplo, vamos a ver lo que es un tumor más o menos de 10 centímetros, menciona en el lóbulo 8 y 7 del hígado, ¿no? Y el uso también de una radiografía para ver pacientes que no hayan presentado lesiones metastásicas o a distancia, como en este paciente que se le ha realizado una radiografía de tórax y ha presentado un derrame pleural derecho, ¿no? También se puede utilizar el diagnóstico histológico, de los cuales vamos a tener varios criterios, ¿no? Densidad celular aumentada, número variable de tacos portales de nódulo, patrón pseudoglandular, transformación grasa difusa, número variable de arterias no pareadas, invasión estromal y tinción inmunohistoquímica positiva, ¿no? Para este estudio histoquímico. Pero la mayoría va a haber lo que es una diferenciación. Va a haber va a variar desde un carcinoma bien diferenciado hasta un carcinoma poco diferenciado o incluso llamado pleomórfico, ¿no? Donde va a aumentar el número de núcleos y la relación nuclear o citoplasmática va a ser superior a la observada en los hepatocitos normales, nos menciona.
También algunos muestras pueden tener acúmulos de lo que son bilirrubinas u otras sustancias. En cuanto al diagnóstico, también se puede usar o se puede dosar lo que es la alfa-fetoproteína. Esta alfa-fetoproteína es muy específica, pero es poco sensible porque puede estar presente también en otros tipos de cánceres como cáncer gástrico, cáncer gonadal e incluso en el embarazo, ¿no? La metástasis de este tipo de tumor es muy frecuente. Pueden llegar, o bueno, los principales lugares a donde llega la metástasis es en primer lugar los pulmones, seguido de los ganglios, y en tercer lugar serían los huesos, ¿no? E incluso podría seguir por la llegada a las glándulas suprarrenales, que podría ser una gran complicación para el paciente. En cuanto al tratamiento, el hepatocarcinoma, se usa lo que son clasificaciones para el estadiaje y para su respectivo tratamiento, ¿no? En estos tipos de estadiaje lo que se evalúa es la función hepática y el estadiaje tumoral. Hay varias clasificaciones, de las que más se usa es la clasificación de Barcelona, pero también se puede usar el TNM, que bueno, evalúa el tamaño, la extensión y la metástasis del tumor. La clasificación de Okuda, que evalúa el tamaño del carcinoma hepatocelular y la función hepática comprometida. La CLIP, que bueno, evalúa la función, la morfología y dosa lo que es la alfa-fetoproteína. Y también ver si hay compromiso portal, ¿no? O monotrombosis. Y la clasificación de Barcelona mide el tamaño, ve la función hepática, el estatus físico del paciente y los síntomas del tumor. En general, el tratamiento se puede realizar una resección quirúrgica, pero la mayoría de los médicos cirujanos refiere o prefiere que este tumor sea único y que mida menos de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Como he mencionado, la mayoría de patologías o de las complicaciones de esta cirrosis, el trasplante de hígado es el tratamiento definitivo. La ablación puede realizarse también tratamientos curativos como son la ablación por radiofrecuencia, microondas o la crioablación o el uso de alcohol. También se puede indicar lo que es la quimio o la radioembolización para embolizar y disminuir la irrigación del tumor, ¿no? También se puede usar lo que es la radio y la quimiofrecuencia. Acá vemos lo que es la clasificación de Barcelona. Hay 4 estadios, el A, B, C y D. De los 4 estadios, el A se subdivide en 4 más, A1, A2, A3, A4. Del Manuel, A1, antes que continúes, al toque, disculpa que te corte. En la anterior, solamente para que quede claro, efectivamente el carcinoma hepatocelular es muy frecuente en nuestros pacientes, pues que tienen cirrosis, ya que la cirrosis va a avanzar a posterior un hepatocarcinoma, ¿no? Así. Dijiste, hablaste de sintomatología en general, ¿no? Para una neoplasia en hígado, pues no solamente en hígado, sino cualquier neoplasia. Hay sospecha con pacientes mayores, con pacientes que tienen baja de peso en general. Pero nosotros estamos hablando de la cirrosis en general, ¿no? Entonces, la cirrosis, ¿qué porcentaje me gustaría que me digas de pacientes cirróticos avanzan a un hepatocarcinoma? Otra cosa, hablaste de la tomografía. Ustedes cuando estén en consulta, cuando estén frente a un paciente que efectivamente tiene ya el diagnóstico de cirrosis, hay que saber que su screening, sus controles, pues se los hace cada 6 meses, ¿no? uh-huh. ¿En qué caso? ¿En qué caso se les hace cada 6 meses? Pues cuando el paciente está estable, ¿no? Si tienes una cirrosis compensada. Y si el paciente tiene una cirrosis descompensada, es decir, tiene cualquier complicación que lo explicó en la primera parte de tu compañero, ya sea citis, encefalopatía, historia de una hemorragia digestiva varicial, una PBE y demás, pues sus controles son un poco más seguidos hasta tener un control de las complicaciones. Otra cosa, hablaste de las tomografías además. Yo quiero preguntarte, Manuel, ¿qué tomografía es que tú le pides a un paciente cirrótico
a un paciente que tienes una sospecha de que tenga una lesión hepática o hasta un hepatocarcinoma. Ya. Bueno, se le pediría una tomografía con contraste, ¿no? Al paciente para ver la captación del mismo por el tumor. Ya. Ujú. Y en cuanto a al porcentaje de pacientes que presentan cirrosis y que se van a un hepatocarcinoma celular, Posterior, ¿cómo? ¿Cómo? ajá. Sí, dime, Eh, dime, te escucho. Bueno, el porcentaje nos menciona la PUDEI que va entre a un 1 a 8% de los que van. Y un tercio, bueno, de cualquier etiología de la cirrosis. Oh, ya, entonces, y la tomografía, ¿qué tomografía trifásica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener una mejor visualización de cualquier lesión hepática, ya es que esta es trifásica, que es la fase arterial, la venosa y la de retorno, que para ver si es que alguna lesión capta, ¿no? Contraste, tiene washer Ujú. positivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces no es cualquier tomografía que se le pide, ya que imagínate, tú pides una tomografía cualquiera, y va a ser un examen, no muy aprovechado para un gastroenterólogo o un hepatólogo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser una tomografía trifásica abdominal que tiene sus tres fases, es por tiempos. Eso van a ahondar ustedes un poco más, es por tiempos, en la fase simple, en la fase porta, ¿no es cierto? Otra cosa más que dijiste, hablaste de la alfa-fetoproteína. ¿Con qué frecuencia Manuel se les pide alfa-fetoproteína a los pacientes? Y que efectivamente la alfa-fetoproteína es un marcador, ¿no es cierto?, tumoral. ¿Con qué frecuencia y qué cuánto qué valor es un indicativo para sospechar de un hepatocarcinoma? Bueno, La- la frecuencia no recuerdo, pero los valores mayores a 500 nanogramos por litro es sospecha de que está desarrollando un carcinoma a, hepatocelular. a 300, ya Manuel, a 300. Bueno, para todos. Alfa-fetoproteína es, bueno, como les mencioné, nuestros pacientes con cirrosis, pues necesitan un control que se lo hace cada 6 meses mayormente. ¿En qué consiste ese control? En que se le pide, por ejemplo, exámenes de control para determinar si el paciente pues continúa compensado, ¿no? Dentro de ellos está una ecografía, alfa-fetoproteína, que es un marcador. Le damos importancia para sospecha de un posible hepatocarcinoma cuando es mayor a 300, ¿sí? Ujú. Continúa, continúa, Emanuel. Ya. Bueno, continuando como les mencioné, estaba hablando de la clasificación de Barcelona, de los 4 estadios, en donde valoran lo que es la presencia de un único nódulo, o la presencia de más nódulos, o cuando ya es un grado B, cuando es multinodular y los nódulos son más grandes, no mayor a 3 o 5 centímetros. E incluso cuando es avanzado hay una invasión vascular a nivel de la vena porta o una diseminación extrahepática, o cuando es un estadio D terminal, que puede ser cualquier estadio tumoral, pero con un Child-Pugh C. Acá en este algoritmo vamos a ver cómo se da el tratamiento de cada uno de los estadios. Como mencioné, hay tratamientos curativos y tratamientos paliativos. Para un estadio que es inicial con un Child-Pugh y se evalúa lo que es si es potencialmente candidato para un trasplante hepático, ¿no? Si no es candidato, bueno, el único tratamiento que puede ser curativo es una ablación. Pero si presenta o si es candidato para un trasplante hepático, lo que se evalúa es la presión portal y la función hepática, en este caso la bilirrubina. Si están alterados, se ve al paciente que no tenga ninguna otra comorbilidad. Si el paciente no tiene otra comorbilidad, es candidato para que se realice un trasplante hepático. Pero, por ejemplo, si la presión portal y la función hepática están normal, lo único que se le requeriría es una resección, ¿no?, quirúrgica. Si el paciente
presenta alteración de lo que son la presión portal y la bilirrubina y presenta comorbilidades, lo único que se le puede hacer también es una ablación, ¿no? Porque más adelante vamos a hablar que una comorbilidad puede sacar a un paciente para que ya no sea candidato de un trasplante hepático, porque en algunos casos puede aumentar la mortalidad intra y postoperatorio del paciente, ¿no? Que se somete a un trasplante hepático. Y acá, bueno, los demás estadios, como un estadio B que es intermedio multinodular, que se le puede realizar una quimioembolización, pero es un tratamiento paliativo, un estadio avanzado en el estadio C, que se puede usar terapia sistémica que se le conoce con el sorafenib, que es un antineoplásico, y bueno, en un estadio terminal, que bueno, solo es tratamiento sintomático, ¿no? Y en cuanto a la vigilancia que nos mencionó la doctora, de pacientes adultos que presentan riesgo de un hepatocarcinoma celular, bueno, se evalúa eh, el paciente que tenga estos factores de riesgo y se observa si hay lesión, ¿no? Si el paciente no presenta lesión, pero presenta lo que son o tiene los factores de riesgo para desarrollar un carcinoma hepatocelular, se le realiza una nueva revisión a los 6 meses. Pero si el paciente presenta una lesión, ahora se ve si la lesión es benigna o maligna. Si es benigna, bueno, nuevamente se le puede realizar una rutina, ¿no? Una vigilancia a los 6 meses, o si la lesión resulta ser maligna, bueno, ahora se ve si el tamaño de la lesión, si es menor o mayor a 1 centímetro. Si es menor a 1 centímetro, se le hace un seguimiento al paciente, se le cita cada 3 o 6 meses con un intervalo de 2 años para realizarse revisiones continuas, ¿no? Y ver si las lesiones resuelven o si aumentan tamaño. Si las lesiones resuelven o hay lesiones menores o reducen de tamaño de 1 centímetro, nuevamente no se retorna a lo que es una vigilancia o una nueva cita para 6 meses para su control. Pero si el paciente presenta o nos damos cuenta de que la lesión ha crecido, es mayor a 1 centímetro, o existe una nueva lesión, o incluso se le dosa la alfa-fetoproteína y está elevada, bueno, se le solicita más exámenes más especializados, ¿no? Como una tomografía con contraste, una resonancia magnética con contraste, o un ultrasonido con contraste para evaluar el estadio de la lesión y dar su tratamiento respectivo, ¿no? Y ya, bueno, si el paciente ya presenta una lesión mayor a 1 centímetro, bueno, se pasa directamente a lo que es ya el uso de exámenes sociales más avanzados para diagnosticar y tratar este carcinoma hepatocelular, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es el síndrome hepatopulmonar, vamos a ver que es otra complicación, ¿no? De lo que es la cirrosis hepática. Se caracteriza porque hay una disminución del oxígeno a nivel arterial, a una presión del oxígeno y una dilatación de lo que son los vasos pulmonares. Se caracteriza por hipoxemia, pero se da en un contexto de una enfermedad hepática, en este caso la cirrosis, ¿no? Además de la coexistencia de hipertensión y algunas derivaciones portosistémicas que son congénitas. Se da entre un 4 y 47% de los pacientes y por lo general se da en la sexta década de vida. Para el diagnóstico por lo general se basa en lo que es el gradiente de alveolo arterial, ¿no? En pacientes menores de 65 años, un gradiente alveolo alveolar mayor a 15 milímetros de mercurio es ya un diagnóstico de un síndrome hepatocelular, ¿no? Pero como les digo siempre, en un contexto de una enfermedad hepática. Y en pacientes mayores de 65 años, un gradiente alveolar mayor de 20 milímetros de mercurio también da sospecha de un síndrome hepatocelular. El mecanismo de acción de esta complicación se da, bueno, en lo que es el desequilibrio BQ. Existen los shunts por las derivaciones portosistémicas congénitas, incluso un fracaso de la difusión por la exagerada vasodilatación que existe, ¿no? En cuanto a la clínica, hay pacientes que presentan síntomas de dificultad respiratoria como la disnea, la astenia e incluso lo que son estigmas hepáticos como arañas vasculares, acropías, también cianosis e hipoxemia severa, ¿no? Para ver lo que es en cuanto a la fisiopatología, vemos que, bueno, nos refieren que hay dos puntos en donde se basa esta fisiopatología. El primer punto es un daño hepático acompañado de una hipertensión portal y como consecuencia
una translocación bacteriana, ¿no? Que son, en los pacientes que tienen cirrosis es bien alto el riesgo de que realicen esto, que es la translocación bacteriana. A nivel hepático vamos a ver que se sintetiza lo que es la endotelina 1. La endotelina 1 a nivel endotelial va a actuar o va a llegar al nivel de los receptores de endotelina B y va a aumentar la expresión de estos receptores, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a activar lo que es la óxido nítrico sintetasa endotelial para que aumente la producción de óxido nítrico y realice lo que es una vasodilatación. En cuanto al otro punto que es la translocación bacteriana, esta va a producir o va a liberar lo que lo que es el factor de necrosis tumoral. Van a inducir la llegada de los monocitos a nivel endotelial. Estos monocitos van a tener también lo que es la óxido nítrico sintetasa inducible, la hemoxigenasa 1, y bueno, lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que van a realizar, bueno, a través de señalizaciones a nivel endotelial van a aumentar también lo que es la activación de la óxido nítrico sintetasa endotelial y aumentar la producción del óxido nítrico y también a producir lo que es la angiogénesis, ¿no? Y todo esto va a resultar como un síndrome hepatocelular. En cuanto al diagnóstico, el gold estándar es lo que es la ecocardiografía salina, en el cual consiste en que al paciente se le inyecta suero fisiológico, pero agitado, que forme burbujas a través de una vena periférica y se monitorea con, con el eco. Con la eco se monitorea para ver si estas burbujas atraviesan lo que son los vasos pulmonares, ¿no? Vamos a ver que lo normal, el calibre de estos vasos pulmonares son entre 8 y 15 micras, y si existe el pasaje de estas burbujas a través de estos vasos es porque existe una dilatación, ¿no? Otro método es el uso de la albúmina, marcada con tecnesio 99, que es más o menos el mismo procedimiento, ¿no? Esta albúmina es 4 veces más grande el diámetro de lo que son los vasos pulmonares. Si esta albúmina pasa a través de estos vasos pulmonares, también se observa que existe un síndrome hepatopulmonar, ¿no? Por la vasodilatación de estos vasos. Como mencioné, en la mayoría de pacientes el tratamiento definitivo para disminuir o calmar estos síntomas producidos por esta enfermedad que es la cirrosis, es el trasplante hepático, ¿no? Pero también se puede usar lo que son inhibidores de lo que son los receptores de la endotelina e incluso antagonistas del óxido nítrico. En cuanto a ver si el paciente es candidato o para un trasplante hepático por presentar el síndrome de hepatopulmonar, se realiza, o vemos este siguiente algoritmo, ¿no? Se le realiza la prueba que mencioné, la ecocardiografía con suero salino. Si es negativo, bueno, no se descarta el síndrome hepatopulmonar, pero si es positivo, se le realiza una gasometría y se mide lo que es la presión alveolo arterial de oxígeno. Si es mayor a 20, como mencioné, en pacientes que son menores de 65 años, se le hace un seguimiento de los 6 o 12 meses. Pero si la gradiente es mayor a 20, se lo cataloga y se le realiza una gasometría arterial al paciente. Vemos que si existe una gasometría, aquí es 80 ya, si existe una presión arterial de oxígeno mayor a 80, se le hace nuevamente un seguimiento. Si hay una presión arterial de oxígeno de 60, entre 60 y 80, se evalúa al paciente, se somete a un ejercicio y se evalúa la hipoxemia y se le deriva a un centro de referencia para un trasplante hepático, ¿no? Para un posible trasplante hepático. Y si la presión arterial de oxígeno está entre 60 y 50, se le da como tratamiento, no como terapia, una oxigenoterapia e incluso se valora ya el trasplante hepático. Y también si la presión arterial de oxígeno es menor a 50, también se realiza estas consideraciones, ¿no? De valorar si se le realiza un trasplante hepático. Pero si un paciente presenta esta hipoxemia, se le evalúa la respuesta a un flujo del 100%, ¿no? En lo que se valora, si el paciente no mejora,
Bueno, se debe descartar un síndrome hepatopulmonar tipo 2, bueno, que este se caracteriza por la presencia que ya mencioné de derivaciones congénitas, portosistémicas congénitas, porque no tiene respuesta, ¿no? al alto flujo que se le da al paciente. En este cuadro vemos la gravedad del síndrome hepatopulmonar, ¿no? Como mencioné, la gradiente, el punto de corte es mayor a 15 milímetros, pero es en mayores de 65 años. Y vemos la presión arterial de oxígeno que va de 80, que es mayor a 80, que es un grave leve, mayor entre 60 y 80, que es un moderado, entre 50 y 60 un grave, y bueno, mayor a 50, que es muy severo, ¿no? Y existen indicaciones para el oxígeno a largo plazo, que es, bueno, un paciente que no mejore, que tenga una presión de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, o esté desaturando, o presente una saturación menor a 88%, ¿no? O incluso presente un cuerpo pulmonar o alguna enfermedad cardiopulmonar de fondo que no permita tener una buena saturación a nivel ambiental, ¿no? En cuanto al hidrotórax hepático, vamos a ver que es otra complicación de los pacientes con cirrosis y con ascitis. Vemos que se trata de un derrame pleural mayor de 500 mililitros. Se da entre un 5 a 10% de los pacientes con cirrosis. Y se da porque existen, nos mencionas, defectos diafragmáticos, ¿no? Menores de 1 centímetro o incluso microscópicos. Y también otro factor que influye puede ser la presión negativa intratorácica, que hace que el líquido acítico de la cavidad abdominal llegue hasta la cavidad pleural, ¿no? O bueno, hasta el espacio pleural. Para llegar al diagnóstico, bueno, se tiene que descartar otras patologías que causen esto, lo que es el derrame pleural, como puede ser una insuficiencia cardíaca, un poco inclusive una TB, ¿no? Una vez descartados, y pacientes que presenten lo que es la cirrosis y la citis, bueno, es un gran indicio de que el paciente puede estar formando un hidrotórax hepático. Otra complicación o algo muy frecuente en el paciente es el empiema bacteriano espontáneo, que se encuentra en 50% de todos los pacientes que desarrollan una peritonitis bacteriana espontánea. La ubicación de este doctoras por lo general es en el lado derecho, que varía entre un 73 a 85%. Se da porque el lado derecho es un poco más delgado, a diferencia del lado izquierdo, que es más musculoso y es más ancho, ¿no? A diferencia que el lado derecho es más. El lado izquierdo se encuentra en una frecuencia de 13 a 17% y bilateral entre un 2 a 10%. En cuanto a la clínica, bueno, la clínica se va a basar en lo que es una disnea, una tos no productiva, dolor pleurítico, fatiga debido a la hipoxemia. Y si el paciente empieza a presentar fiebre, incluso encefalopatía, más el dolor torácico pleurítico, nos menciona que debemos sospechar que el paciente está desarrollando un empiema bacteriano espontáneo, ¿no? Para el diagnóstico se le solicita exámenes auxiliares como son radiografía de tórax y una tomografía este, para ver si existen más lesiones, ¿no? Fuera del hígado. En cuanto a la toracocentesis, no está muy indicado, solo se utiliza en casos muy especiales, como son si este hidrotórax hepático es refractario, o sea, no responde a los diuréticos ni a la restricción de sal. Bien, en cuanto a lo que es el manejo, por lo general, como hemos visto que la etiología frecuente del paciente cirrótico es el alcohol, lo que se le recomienda es la abstinencia de alcohol, ¿no? La restricción de sal y diuréticos, e incluso, como mencioné, si son refractarios, se puede utilizar los TIPS o la toracocentesis, que son más frecuentes, pero con el riesgo de que el paciente presente complicaciones como tal vez una infección, o al drenar líquido de este espacio pleural puede que el paciente presente hipovolemia, ¿no? Por lo general se Manuel, ¿aló? Manuel, se- bueno, hablaste de los tips. ¿Cuál es la principal complicación de los tips en general?
La encefalopatía es la principal complicación de los TIPS. ¿Sí? ¿Por qué crees, Manuel? Porque, porque existe lo que es el riesgo de que haya lo que hay la translocación bacteriana. No, la encefalopatía estoy hablando. ¿Qué es un TIPS, Manuel? Es una derivación intrahepática transyugular portosistémica. Ya. En sí es una derivación vascular, ¿no? Y ahí, ¿con qué finalidad se coloca los TIPS? ¿Mm? Para disminuir lo que son la congestión, ¿no, doctora? La congestión a Por ahí nivel. para disminuir, ajá. Porque deriva, pues no es una, es algo que deriva el torrente, ¿no es cierto? Para que me entiendas. Y si yo derivo el torrente, las presiones en algún momento, en algún lado, pueden disminuir. Y por ende, la complicación principal es la encefalopatía en los pacientes por no ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Aló? No se escuchó, doctora. ¿No me escuchaste nada? No se cortó, parece. Ya, bueno, la principal complicación de los TIPS en general, que lo usamos para, para pacientes con cirrosis, por ejemplo, varices, por ejemplo, acá me estás hablando de la formación de un tórax hepático, para la presión portal y todas sus complicaciones que tiene, es pues las encefalopatías. ¿Y por qué? Porque derivamos, porque no hay un adecuado flujo y puede ocasionar principalmente encefalopatía en los pacientes. Continúa, Manuel. Ya, doctor. Bueno, para ver que estos pacientes sean candidatos para realizarse TIPS, tienen que tener una puntuación de Charcot menor a 13 o incluso mayor a 10, nomás ya se le puede ser candidato para la realización de estos TIPS cuando mi doctora se refractaria, o una clasificación MEL mayor a 15. Como el paciente en un contexto de esta cirrosis tiene un gran riesgo de infectarse, se le da como profilaxis uso de antibióticos como cefalosporina de tercera generación e incluso quinolonas como la levofloxacina, ¿no? En cuanto al paciente que se le realiza toracocentesis, se le puede usar el líquido extraído para realizar un recuento celular, ver la gradiente albúmino de suero líquido pleural, que también es similar al líquido abdominal acítico, que es mayor a 1,1 gramos por decilitro. También se trata de un líquido que es trasudado, e incluso puede tener un poco más de proteína, no menciona, que el líquido acítico. También se le puede usar para realizar los cultivos y ver si existe riesgo de infección, ¿no?, para los pacientes. En cuanto al manejo, vemos este algoritmo: el paciente que presenta un hidrotórax hepático, se le refiere a un centro para la evaluación para un trasplante hepático, pero se le realiza una terapia inicial que, como mencioné, es la restricción de sodio y el uso de diuréticos. Si existe una buena respuesta, se continúa con este manejo, ¿no? Pero si hay una respuesta inadecuada, se necesita para realizarle toracocentesis periódicas. Si tiene una buena respuesta, se continúa con estas toracocentesis periódicas, pero si no existe una respuesta adecuada, se ve el paciente si es candidato para realizarse un TIPS. Si es candidato para que se le realice un TIPS, se le realiza y vemos la respuesta. Si es buena, bueno, su manejo es con estas derivaciones, ¿no? Pero si no existe una adecuada respuesta, se puede utilizar, aparte de los TIPS, se puede incluir lo que son más frecuencias de lo que son las toracocentesis. El paciente está más frecuente la toracocentesis. Nos mencionan que se da entre unas 2 o 3 veces a la semana. Se puede ayudar con la pleurodesis también, que es bueno cerrar o pegar las pleuras y evitar que se llenen nuevamente de líquido, ¿no? E incluso reparaciones quirúrgicas de los defectos diafragmáticos que ya les había mencionado.
En cuanto a la hipertensión portopulmonar, es otra complicación. Se dan porque existe una hipertensión arterial pulmonar asociada a la hipertensión portal, ¿no? Se da entre un 2 a 16% de los pacientes y por lo general se dan más frecuente en mujeres. Existen varias teorías de desarrollo de la patogénesis de esta complicación, pero la más aceptada es el desequilibrio de los mediadores de vasoconstricción y vasodilatadores, ¿no? Como hemos visto, no empieza a haber una vasodilatación esplácnica y por respuesta va a haber una vasoconstricción sistémica, pero que a la larga esta vasodilatación va con el avance de esta patología de la cirrosis también va a haber este desequilibrio, ¿no? de estos mediadores y de esta respuesta a esta patología. Vamos a ver que para los pacientes que presentan esta patología se valora lo que es la clasificación funcional, ¿no? En pacientes. La clase 1 es la más adecuada para los pacientes que se le va a realizar un trasplante hepático porque vamos a ver más adelante que es una gran contraindicación a pacientes que presentan o que son una clasificación más alta de esta clasificación funcional de la hipertensión pulmonar, ¿no? El diagnóstico se basa, bueno, en los pacientes que presentan esta hipertensión arterial pulmonar, como son disnea de esfuerzo, un tórax asimétrico, dolor retroesternal, va a haber una presión venosa yugular elevada, va a haber ascitis, edema en pierna, y bueno, para el diagnóstico se puede utilizar lo que son exámenes auxiliares como las imágenes, como la ecocardiografía transtorácica y el cateterismo cardíaco derecho, que podría decirse que es el gol estándar para ver si existe una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Si se realiza este cateterismo cardíaco y se le encuentra una presión arterial de la pulmonar mayor a 20 mililitros de mercurio en reposo del paciente, es un punto para tomar para el diagnóstico de esta hipertensión pulmonar, ¿no? Si existe una presión de cuña capilar pulmonar normal o baja menor a 15 milímetros de mercurio en reposo, o si existe una resistencia vascular pulmonar elevada. En cuanto a la histología, lo que se le va a encontrar va a ser un crecimiento de la capa media de la muscular de esta arteria e incluso una proliferación de lo que es la ínfima, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento se basa en lo que es dirigirse en lo que es la patología asociada, ¿no? La hipertensión pulmonar y la hipertensión portal. La anticoagulación en pacientes que están anticoagulados, bueno, no es muy recomendable porque aumenta lo que es la insuficiencia cardíaca que este paciente va a presentar a nivel de las cavidades derechas del corazón por la misma hipertensión pulmonar, ¿no? E incluso en pacientes que presentan esta patología son trombocitopénicos y aumentan el riesgo de sangrado si presentan lo que es la anticoagulación. Los diuréticos es una buena elección porque ayudan a descongestionar el corazón y también a nivel pulmonar, ¿no? Los beta bloqueadores están indicados para lo que es la hipertensión portal por el riesgo de deformación de varices esofágicas y disminuir el riesgo de sangrado, pero en pacientes que está asociado a la hipertensión pulmonar, estos beta block aumentarían o lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Empeorando el estadio del paciente. E incluso las derivaciones portosistémicas aumentan o empeoran la insuficiencia cardíaca, aumentando lo que es la precarga. En cuanto al trasplante hepático, el trasplante hepático es muy discutido en esta complicación porque en varios pacientes, en varios estudios nos mencionan de que no existe una mejoría, no se observa una mejoría de los 6 meses que se espera, ¿no? De este trasplante hepático. Para que se realice ese trasplante hepático hay varias condiciones, pero la principal es de que la hipertensión pulmonar esté controlada. Si existe una presión arterial media de la pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, es una contraindicación para que se realice el paciente un trasplante hepático. Por lo que se basa primero, no para que se realice ese trasplante hepático, se basaría primero en controlar a lo que es la presión pulmonar y llevarlo al paciente en lo que es una clase 1 para que se le pueda realizar lo que es el trasplante hepático, ¿no? Otra complicación que es
bueno, subdiagnosticada o subestimada es la miocardiopatía cirrótica que se da en pacientes cirróticos, ¿no? Pero se deja de lado por lo que el paciente se va más por la cirrosis o por lo que presenta lo que es la citis, ¿no? Como hemos visto en la cirrosis se da una vasodilatación sistémica, pero como ya mencioné, el cuerpo esto lo cataloga como si el paciente, como si el paciente esté presentando una hipotensión y hay una respuesta a nivel sistémica, ¿no? Por el aumento de sustancias vasoactivas. Esto lo que va a provocar va a ser un aumento del gasto cardíaco, pero va a disminuir una presión arterial porque a la larga, como mencioné, si la cirrosis va aumentando de estadiaje, este desequilibrio va a ser más marcado y el paciente va a presentar lo que son estas complicaciones. La clínica se va a ver lo que presenta el paciente, va a ser una disnea y un nocturne, consecuencia de lo que es la congestión pulmonar del paciente, la astenia e inclusive la oliguria, porque va a haber poco flujo a nivel renal que va a provocar este signo, ¿no? O este síntoma que es la oliguria. Asociado también de estigmas hepáticos. En cuanto al diagnóstico, bueno, el paciente va a presentar alteraciones en el electrocardiograma, en el EKG, con una prolongación del intervalo QT que puede presentarse a través del paciente a través de arritmias e incluso los síncopes. En la radiografía de tórax se va a presentar lo que son congestión pulmonar e incluso edema intersticial, una cardiomegalia y en algunos pacientes un derrame pleural con borramiento de los ángulos costofrénicos, ¿no? El ecocardio es el bolo estándar para ver si existe una disfunción diastólica en reposo o una disfunción sistólica bajo un estrés al paciente, ¿no? Además que se le puede encontrar una hipertrofia ventricular izquierda y un aumento de la aurícula izquierda. Porque como mencioné, bueno, por decirlo, estas cámaras izquierdas de corazón van a suplir la función de lo que es la cámara derecha, ¿no? Hay una teoría de que nos menciona de que hay una desensibilización de receptores beta. Esto no está muy, digamos, estudiado a fondo, pero esto se debe a que en esta patología de la miocardiopatía cirrótica, los pacientes lo que presentan así en líneas generales es que no hay una disminución de la contractibilidad del músculo cardíaco ante un estrés, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento se le puede dar antibiótico como profilaxis, el uso de oxígeno, también se le da lo que es la restricción de sodio líquido para disminuir la congestión cardíaca y también el trasplante hepático, ¿no? Como tratamiento definitivo. El uso de diuréticos, que bueno, hay que tener cuidado en pacientes que presentan que presentan una insuficiencia renal aguda y los YECAS y ARAS están contraindicados por la misma patología de fondo, ¿no? Que puede aumentar también lo que es la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la trombosis de la vena porta, como vemos, bueno, la vena porta se da por lo que es la vena mesentérica y la vena esplénica. Se da por una obstrucción extrahepática, que es lo más frecuente de la vena porta, y se da entre un 6 a 64% de los pacientes. En cuanto a la patogénesis, se da porque hay una hemostasia desequilibrada y también, bueno, por larga una desaceleración del flujo portal por la vasodilatación que existe, ¿no? Las causas más frecuentes de esta trombosis es lo que es la cirrosis de la cabeza e incluso un carcinoma hepatocelular, pero hay otras causas como son trastornos mieloproliferativos crónicos, un síndrome antifosfolipídico, que se da trastornos de la coagulación, ¿no? Una hemoglobinuria paroxística nocturna, un síndrome de Behçet por daños vasculares, que la paciente esté embarazado o que use anticonceptivos orales, e inclusive una infección o una pancreatitis o una enfermedad intestinal inflamatoria, e incluso traumas pueden provocar lo que son las trombosis de la vena porta, ¿no? Para la clínica, lo que va a presentar el paciente, por lo general también esta clínica es, por decirlo así, silenciosa, ¿no? Pero puede presentar lo que es fiebre y síntomas dispépticos como son saciedad precoz, dolor abdominal, distensión abdominal, puede presentar ascitis en este contexto de la cirrosis, incluso diarrea con sangre y estigmas hepáticos.
e incluso lo que es la hemorragia, ¿no? Por el aumento de la presión portal, por esta obstrucción. En cuanto al diagnóstico, se tiene que ver al paciente que no esté en un contexto de una insuficiencia renal aguda o incluso en una insuficiencia respiratoria, porque puede complicar más esta patología, ¿no? Se puede basar en este diagnóstico con ayuda de exámenes auxiliares como son un hemograma, en donde se va a encontrar lo que es leucocitos, un hematocrito elevado, un INR elevado, e incluso se le solicita un hemocultivo para ver si no hay riesgo de infección en el paciente, ¿no? Porque hay otros, me olvidé de mencionar, hay otras complicaciones que pueden llegar a producir una trombosis de vena porta, que también son cirugías abdominales, que pueden llevar trombos e inclusive trombos sépticos, que se le denomina lo que es la periferitis aguda, ¿no? Y llegar a la vena porta y producir lo que es ya síntomas como son, síntomas sistémicos como son la fiebre, ¿no? Por esta trombo séptico, por decirlo así. Se puede ayudar a través de imágenes como una tomografía, donde vemos acá en esta tomografía vemos cómo hay una oclusión de la vena porta, y las venas hepáticas son las que suplen a la irrigación hepática, ¿no? Por la obstrucción de esta misma vena porta. Se le puede, como el paciente presenta esta obliteración a nivel de la porta, puede ver este aumento de la presión, incluso apariciones de varices gástricas, por lo que también se le realiza al paciente una endoscopía para descartar la presencia de varices, ¿no? En cuanto a las complicaciones, la complicación más temida es, bueno, la isquemia intestinal, ¿no? A nivel de lo que es la vena mesentérica puede llegar a un trombo e incluso producir lo que es la isquemia intestinal, que a la larga puede producir una necrosis. Esta puede producir una perforación e incluso producir lo que es una sepsis, un shock séptico o un daño multiorgánico, ¿no? Por la infección. La hipertensión portal, una calongiopatía portal que se debe también a una obstrucción de los que son conductos biliares, y puede producir lo que es prurito, ictericia obstructiva, colecistitis y colangitis, ¿no? Por esa obstrucción de los conductos biliares. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa en lo que es la anticoagulación por 3 a 6 meses. Se inicia con lo que es la heparina, 5 a 10 mil unidades, y hasta que se regularice lo que es el INR, si es que hay trastornos de ¿no? Hasta llegar a usar lo que es también la warfarina, ¿no? Una contraindicación de la anticoagulación es el riesgo de sangrado. Por eso es que el paciente se le realiza una endoscopía para descartar desarrollo de varices. Si el paciente tiene varices, lo que se le realiza primero es la ligadura de estas para evitar el riesgo para evitar el riesgo de sangrado antes de que se inicie la anticoagulación, ¿no? También se puede utilizar fármacos que, que pueden lisar lo que es este trombo, como es la streptokinasa o activador de plasminógeno tisular, o incluso llegar a una intervención quirúrgica como la trombectomía quirúrgica, ¿no? O escleroterapia, ¿no es cierto? O escleroterapia también para las varices. Sí. Ya. Bueno, este es el cuadro resumen de todas las complicaciones de la cirrosis hepática que ya hemos desarrollado con el compañero anterior, y bueno, podemos llegar por decirlo así, a la conclusión de que, bueno, esta cirrosis es una distorsión de la arquitectura, ¿no? Que existe fibrosis y además la formación de nódulos regenerativos. Como principal tratamiento definitivo sería lo que es el trasplante hepático, pero también si existe complicaciones o comorbilidades, tratar lo que es la causa subyacente, ¿no? Vamos a ver acá la evolución del hígado graso, que también es un riesgo para desarrollar cirrosis, cómo va aumentando con el tiempo a fibrosis del hígado, llegar hasta cirrosis, incluso hasta llegar a cáncer, ¿no? Una cirrosis que es compensada, se le llama así porque no presenta ninguna complicación, el paciente está estable, por decirlo así. Pero una cirrosis que es complicada ya es la aparición de alguna de las complicaciones que ya hemos expuesto con el compañero anterior, ¿no? Como es la hemorragia varicosa, la citis, la peritonitis espontánea, la encefalopatía hepática, el carcinoma hepatocelular, síndrome, cualquiera de estas presentaciones, en un paciente ya se le cataloga como una cirrosis descompensada, cualquiera de esas complicaciones. Y los pacientes son muy susceptibles a que aparezcan estas complicaciones, ¿no? Factores de riesgo que presentan estos pacientes son sangrado, infección,
consumo de alcohol, medicamentos, inclusive la obesidad o la trombosis de vena porta son los que desencadenan estas complicaciones en estos pacientes. Solo para aclarar al anterior, no hay que olvidar, ¿no? Ustedes que van a salir de médicos generales, un paciente, como lo explicó tu compañero, un paciente cirrótico se divide principalmente en compensado y descompensado. Un paciente compensado, para que vean la importancia, su sobrevida es a 12 años, a diferencia de un paciente descompensado de 1 a 2 años. O sea, si nosotros hacemos un adecuado screening, un adecuado evasión de los factores de riesgo para descompensar mi cirrosis, como son el uso de alcohol, ¿no es cierto? Medicamentos, nefrotóxicos y demás, vamos a tener un paciente compensado que pues va a vivir muchos años. A diferencia si no controlamos a nuestros pacientes, si no les sacamos sus ecografías a tiempo, si no monitoreamos su alfa-fetoproteína, si no le hacemos una endoscopía, nuestro paciente va a estar descuidado y por ende posterior va a estar descompensado. Y su sobrevida oscila entre 1 a 2 años. Sus complicaciones son muy altas. La sobrevida, miren cuánto decae, de 12 años a 1 a 2 años. Sí, inclusive hasta menos de 6 meses mencionan algunos. Sí, de acuerdo a la complicación que presenta. Por ejemplo, si tu paciente presenta una hemorragia digestiva, un episodio, y presenta el segundo episodio, su mortalidad es muy, muy alta. Si presenta que habló tu compañero también, una PB y posterior otra PB, a menos de 6 meses. Si presenta un síndrome hepatopulmonar, si presenta un síndrome hepatorrenal, su sobrevida es muy, muy baja, ¿no? Sí. No hay que olvidarnos también que dijiste, para erradicar o tratar un paciente hay que ver la causa. A veces ustedes no solamente ustedes, la gran mayoría se limita a paciente cirrótico y viene por ascitis, por encefalopatía, por PB, y no nos olvidamos de ver la causa de la cirrosis. Si bien es cierto, la gran mayoría de nuestros pacientes en el hospital, en Cajamarca, en el Perú, la principal causa es el OH. Pero no hay que olvidar que está la hepatitis B, la hepatitis C, una trombosis, ¿no es cierto?, en la porta, como lo mencionaste, ha sido la verdad bastante claro. Entonces hay que atacar la causa. Nuestros pacientes con diagnóstico de cirrosis, que sigan consumiendo alcohol, pues la posibilidad de descompensarse es muy alta. El no consumo de alcohol nos va a retrasar mucho el presentar una cirrosis descompensada. Hay pacientes que tienen el diagnóstico de cirrosis y pues nunca le han tomado ni siquiera una prueba rápida para hepatitis B, que también tenemos pacientes con hepatitis B. Pues estos necesitan tratamiento. Y un paciente con tratamiento y controlado aumenta su posibilidad de vida, inclusive en algunos hay hasta retorno en el daño hepático. Continúa, Manuel. Bien. Ahora para hablar, bueno, en general el tratamiento general que hemos estado viendo, que es, bueno, retardar la progresión de la enfermedad hepática, ¿no? Tener un buen control de los pacientes que presentan esta patología, prevenir lesiones superpuestas, como ya mencionó la doctora, evitar que pacientes quizás que tienen ya cirrosis son propensos a que tengan infecciones sobreagregadas como son la hepatitis B o la hepatitis C. Por eso se le recomendaba a algunos pacientes que se vacunen contra esta enfermedad, ¿no? Regular dosis de medicamentos, bueno, en medicamentos que usan varios pacientes, incluso que se automedican, no pueden tener más lesiones a nivel hepático encima y empeorar, ¿no?, su pronóstico. El manejo de los síntomas y anormalidades, por lo mencionan que los principales síntomas son, bueno, calambres musculares que se debe, o bueno, se basa en lo que es la alteración del metabolismo energético e incluso alteraciones electrolíticas. Estos son espontáneos, son crónicos y aparecen por lo general en la noche. El sulfato de quinina es uno de los más utilizados en estos estudios, pero tienen más usos también lo que son los aminoácidos de cadena ramificada, incluso el zinc. Lo que causan esto es lo que van a regularizar los trastornos
del metabolismo energético, y bueno, el sulfato de quinina es lo que va a reducir la excitabilidad del nervio que produce este calambre muscular, ¿no? Hernias umbilicales también en pacientes que presentan estas hernias se les recomienda que le realice la reparación quirúrgica de estas hernias durante el trasplante hepático, porque bueno, es más complicado que primero se reparen las hernias y luego pasado un tiempo se le vuelva a realizar el trasplante hepático, ¿no? Solo son indicaciones de cirugía inmediata los que son hernias rotas o encarceladas. La hiponatremia es una causa muy frecuente, por lo que se le recomienda al paciente, o bueno, se le recomienda realizar una subida de esta hiponatremia de 4 a 6 miliequivalentes por litro por día, porque si se le sube de golpe corre el riesgo de que existan lesiones desmineralizantes como la mielonilisis pontina, ¿no? También se le puede utilizar albúmina, 1 gramo o kilo de peso. En la trombocitopenia o con un INR muy elevado, y con recuento de plaquetas menor a 50.000, es un riesgo de que el paciente realice sangrado, ¿no? Pero el objetivo de nosotros es que las plaquetas estén mayor a 50.000 para disminuir este riesgo de sangrado, por lo que a veces está contraindicado también el uso de transfusión de paquetes globulares, porque incrementaría lo que es la patología de fondo, ¿no? En cuanto a nivel de la vena porta, aumentaría el flujo e incluso podría complicar más al paciente. Prevenir e identificar las complicaciones, como ya hemos venido hablando, y bueno, determinar si el paciente es candidato para el trasplante hepático, ¿no? Que es el tratamiento definitivo, como vemos acá. Algunas indicaciones para este tratamiento son para el trasplante hepático, perdón, son las insuficiencia hepática aguda, la cirrosis, neoplasias de hígado o desórdenes metabólicos. Acá en este cuadro vemos todas las indicaciones que presentan los pacientes para que sea definitivo un trasplante hepático, ¿no? Pero siempre, como les mencioné, evaluando si presenta alguna comorbilidad, tener controladas estas comorbilidades y realizar, bueno, el trasplante hepático, ¿no? Otras contraindicaciones son que el paciente presente comorbilidades, como los iba mencionando, que esté inmunocomprometido, como son pacientes que presenten SIDA, o una malignidad fuera del hígado, o que el hepatocarcinoma haya tenido una diseminación metastásica, o que presente también pacientes con sepsis no controlada, o que presente una insuficiencia hepática aguda, con una presión intracraneal sostenida mayor a 50 milímetros de mercurio, o una perfusión cerebral menor a 40 milímetros de mercurio, que esto aumentaría el riesgo durante lo intraoperatorio, ¿no?, del trasplante hepático. Y bueno, por el pronóstico, como mencionó la doctora, la cirrosis compensada tiene un buen pronóstico, mayor a 12 años, pero una cirrosis descompensada, según la complicación que presenta, puede tener una mediana de menor a 6 meses, o que presente un Child-Pugh mayor a 12 o un MEL mayor a 21 puntos. Son que disminuye la sobrevida de los pacientes, no menor, inclusive menor a 6 meses, como mencioné. Otro factor es la presión arterial media en pacientes que presentan una presión arterial media menor a 82 milímetros de mercurio. Es un mal pronóstico para pacientes que presentan esta patología de la cirrosis, ¿no? Incluso una insuficiencia suprarrenal relativa con una disminución de la PAN, una disminución del sodio, presión arterial media, ¿no? Si un paciente presenta, como lo mencioné, menor a 82 milímetros de mercurio de PAN, tiene un mal pronóstico con una supervivencia de 20% al año, no menciona, a diferencia de un paciente que presenta mayor a esta presión arterial media, ¿no?, que puede tener hasta un 70% de supervivencia al año. Bueno, como ya había mencionado anteriormente mi compañero, los modelos predictivos de la clasificación de Child-Pugh y de la puntuación MED, que en Child-Pugh, por ejemplo, bueno, primero se creó para ver la mortalidad de la cirugía, de las derivaciones, ¿no?, que a la larga se usó para también estratificar el pronóstico de los pacientes con una enfermedad hepática crónica y la necesidad de realizarse lo que es un trasplante hepático y las complicaciones que presentan, ¿no? Y el MEL, que también, bueno, se realizó principalmente para ver la mortalidad del paciente de los 3 meses, que ya tienen una derivación portosistémica, y también valorar la severidad de la enfermedad hepática crónica, ¿no? Y bueno, para terminar ya, para el pronóstico se tiene que evaluar no tanto la etiología de esta cirrosis, la gravedad, la presencia de complicaciones,
y enfermedades concomitantes para dar el correcto tratamiento de los pacientes, ¿no? Y bueno, aumentar lo que es la sobrevida de los pacientes que presentan una descompensación. Eso sería todo, doctor. Muy bien, Manuel. Tu compañero, con el que expusiste se llama Tito, ¿verdad? ¿Tito? Sí, Tito. Sí, muy bien. Felicitaciones para ti, Manuel, y para Tito, y en realidad para todo tu grupo. La verdad es un grupo que presenta muy buenas exposiciones, excelentes, diría yo, para ser internos. Solo felicitarles. Es un tema muy amplio, mucho, Sí, que demanda hasta algo de 7, 8 exposiciones, ya que cada complicación sí, normalmente se le expone aparte, ¿no? Muy buen resumen, excelente para que les pases a tus compañeros. Creo que es un buen aliciente para ya venir estudiando osteoporosis o inclusive para profundizar un poquito más. Excelente, chicos, muy bonita exposición. Por la noche ahora exponemos diarreas porque estamos atrasados. A las 8:30, a 9, por mí no hay problema que sea tardecito, mejor, porque tengo otras actividades y vamos a poder estar todos. Espero que todos lean un poco de diarreas. Quiero que me revisen diarrea aguda, diarrea crónica, las últimas revisiones, lo último en el tratamiento para diarreas. Ojalá que hagan una revisión para actualizarnos además. Gracias, chicos. genial, Listo, doctora, doctora. gracias. Hasta la noche. Ok, bye.